gracias, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado, tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para iniciar. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Nos presentamos, Señor, en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te rogamos que hoy nos hables con tu palabra, nos des la guianza de tu Espíritu Santo y, Padre, que mis hermanitos sean edificados. Señor, te honramos, te alabamos. Tú eres bueno. Señor, tú eres maravilloso. Eres el Rey de los santos. Todo reconocimiento, toda alabanza es para ti. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 7, desde el verso 1 en adelante. Hermanos amados, esto está contenido dentro del sexto sello. Y hermanitos, con la ayuda del Señor, después de este tema y otro, se culminan ya con el séptimo sello. Sin embargo, hermanitos, esto está intermedio y lo vemos. Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Muy bien, se va a tocar, hermanitos, el tema de los 144,000 sellados. Antes, hermanitos, de continuar con esta lectura, tengo que mencionarle que en cuanto a sello o marca, esto, hermanitos, no es algo nuevo en el Apocalipsis, siendo que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de sellos, de marcas, y también en el Nuevo Testamento. Se habla, hermanitos, por ejemplo, de una marca que se le puso a este Caín, el que asesinó a su hermano Abel. Una marca que no se especifica cómo era, pero que Dios mismo se la puso para que el que lo encontrara no lo matara. Y esto fue como una petición de parte de Caín, ya que él le dijo a Dios precisamente eso, que cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. Y de ahí, por eso, Dios le puso una marca a Caín. Y, hermanitos, así pudo vivir. Ahora, también se llega a mencionar en el libro de Ezequiel
acerca de los inocentes. En ese caso es una visión y se marcaba a los inocentes, los que Dios iba a reservar de un tiempo terrible dentro de esa visión. Ahora, mis hermanitos, referente a nosotros, los hijos de Dios, el libro de Efesios menciona en el capítulo 1 que después de haber oído el evangelio de verdad y haber creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También nosotros, la iglesia, hermanitos, tenemos un sello en nuestra vida. Ahora, se habla de esto ya dentro del Apocalipsis, porque hay una instrucción, mis hermanitos, y claro que tiene un propósito. Dice la palabra del Señor desde el verso 1, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Se detuvo el viento, mis hermanitos. 2. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Una marca, hermanitos, un sello. También cabe decir que los que reciban, crean, abracen al anticristo, serán marcados, sellados también por él. Bueno, los que vemos aquí es del lado bueno. Y dice, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. 4 ángeles, hermanitos, ya dispuestos para destruir, para hacer daño. Y, hermanos amados, se va a mencionar en todo este desarrollo a continuación de las destrucciones que va a haber por causa de la ira de Dios. Y esto, hermanitos, lo que estamos viendo está contenido en el 6º sello. Pero, ¿para qué se sella, mis hermanitos, a estas personas? Y veremos quiénes son. Dice, verso 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta. O sea, primero dice que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Para esto, hermanitos, vamos a tener mucho cuidado y gracias al Señor tenemos al Espíritu de Dios que nos guía, porque aunque es visión profética y está lleno de simbolismos el libro de Apocalipsis, Revelaciones, sin embargo, podemos apegarnos a lo literal lo más que se pueda. Y en este caso, no es un simbolismo, hermanitos, no es que contenga una interpretación en este pasaje acerca de quiénes son, sino que sí, específicamente es, hermanitos, el grupo de personas que vamos a ver. Ahora, lo que está diciendo es que antes de destruir, antes de que los 4 ángeles comiencen a destruir, pues a la humanidad, porque va a haber mucha mortandad en la gran tribulación, hay que sellar, marcar a los siervos de Dios. Esto, mis hermanitos amados, tengo que también marcarle una diferencia de lo que es la obra del anticristo en cuanto a la persecución a los santos. Y muchos van a morir, muchos van a ser decapitados. Ese es el tema que veremos mañana si seguimos en la tierra todavía. Y hermanitos, esa es una ira del enemigo y del mismo diablo contra los hijos de Dios. Una mortandad terrible. O sea, el enemigo, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, que va a pelear contra los santos y los va a vencer. Que equivale, los va a asesinar,
los va a matar. Eso es uno. Y hermanitos, pero el sello de Dios en la vida de sus siervos, lo que va a causar es que las tragedias dispuestas por Dios para ser ejecutadas por los ángeles no los toquen a ellos. Incluso también entendemos, hermanitos, en cuanto a la maldad, los demonios que se van a mover en la gran tribulación, porque se van a soltar demonios. Eso lo veremos más adelante, hermanitos. Hermanitos, esos tampoco podrán dañar a los siervos de Dios. Lo único que sí no serán librados es del asesinato masivo por causa del anticristo. A los que no se sellaron y a los que no le adoran, los hará morir. Pero de ahí en fuera, todo tipo de tragedias, catástrofes, destrucciones y ataques demoníacos, estos siervos de Dios no serán tocados. Más terremotos, todo lo que conlleva, mis hermanos amados, no les va a tocar. Veremos lo terrible que va a acontecer cuando comiencen las trompetas. Y hay similitud entre sellos y trompetas. Y hermanitos, también entre las copas de la ira. Y cuando también estas copas sean derramadas, los siervos de Dios no serán tocados por esas plagas. Pero sí, conforme a la Escritura, el enemigo va a pelear contra ellos y los va a vencer, o sea, los va a matar. Ahora, dicho esto, mis hermanitos, les repito el verso 3 y continuamos. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, se le decía a los 4 ángeles. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oh, mis hermanitos, qué grande es Dios, qué fiel es Dios. Para esto, mis hermanitos, sí, específicamente habla de 144,000, que esto es 12,000 de cada tribu, y son 12 tribus, y multiplicado da 144,000. Ahora, mis hermanitos, vamos a aplicarlo un momento hacia nosotros. Nosotros no somos de esos 144,000. Sin embargo, tenemos el sello del Dios viviente. El sello conocido doctrinalmente como sello del Espíritu Santo. Esto, mis hermanitos, habla de la fidelidad de Dios. Tenemos varios elementos que Dios nos ha dado, ya que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, proviene de Dios. Nosotros tenemos varios elementos de parte de Dios. Tenemos nuestro nombre anotado en el libro de la vida. Tenemos la armadura de Dios. Tenemos ahora el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos la autoridad en el nombre del Señor Jesús. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y entre esto, mis hermanitos, está entonces el sello de Dios en nuestra vida. Ese sello, el sello del Espíritu Santo, hermanos amados, no es ni la persona ni la presencia del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es Dios, es persona. Y hermanitos, en una parte dijo el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Oh, muy bien, la persona. Y también menciona con el cual fuisteis sellados. ¿Qué es la persona, la presencia del Espíritu Santo? Pues es Él mismo, nuestro amado Espíritu de Dios. También nuestro Señor Jesús nos habló de Él, diciendo que es nuestro
Consolador, en Juan capítulo 14. Entonces, hermanitos, el sello precisamente es una marca. Sello del Espíritu Santo se dice así porque Él nos selló. Ahora, una persona, hermanitos, voy a hablar de este asunto, un asunto crudo. Si una persona llega a renegar de Dios, llega, hermanitos, pues a caer incluso de la gracia de Dios y se va de Dios, se endurece, se enfría, muere espiritualmente, mis hermanitos, sí, contristó al Espíritu Santo. Pero cuando sale, cuando se va, todavía lleva la marca, lleva el sello. Ahora, lo más entendible, hermanitos, de este asunto, cuando una persona, un hijo de Dios se va, entendemos que corre peligro, ya no está bajo la cobertura del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente manifestado a través de la iglesia, ya no. Ahora, ya que no va a obedecer a Dios, sino que se va a rebelar, cuántas cosas malas, malignas hará por la dureza de su corazón. Le digo esto porque va a sembrar semilla de maldad y va a cosechar todo lo que el hombre siembre, eso también segará, dice la Escritura. O sea, si se va de Dios, claro que le va a ir mal y va a sembrar maldad y va a cosechar maldad. Si siembra para su carne, dice la Escritura, heredará corrupción. Ahora, mis hermanitos, va a sufrir, porque escrito está, separados de Dios, nada podemos hacer. Va a sufrir y va a tener consecuencias, efectos de lo malo que ahora está haciendo, habiéndose ido de Dios. Va a sembrar cosas malas y cosechar cosas malas. Le va mal. Sin embargo, todavía está esa marca en él. Sí, es posible. Ya no palpa la presencia de Dios porque el pecado separa de la presencia de Dios. Ya el Espíritu Santo no se manifiesta en su vida como antes cuando estaba sujeto a Dios. Ya no. Se ha contristado al Espíritu Santo. Sin embargo, hermanitos, lleva la marca. Allá va. Ya no quiere de Dios. Está airado contra Dios. Aborrece a Dios incluso. Y sí, su presencia de nuestro Señor ya no está en él. Pero todavía mantiene el sello. El sello no se quita, mis hermanos. No se va. No se le quita la marca. O sea, es permanente. Ahora, en cuestiones de siembra y cosecha, como es justicia de Dios y palabra de Dios, todo lo que el hombre siembre, eso también segará, cosechará. Bueno, le irá mal por malas siembras y cosechas. Pero la marca, el sello del Espíritu Santo lo lleva. Ahora, ¿qué utilidad tiene ese sello del Espíritu Santo, marca en su vida? Siembra y cosecha está presente, es una ley inquebrantable de Dios. Pero el diablo todavía no lo puede matar cuando quiera. El enemigo se encuentra con el sello del Espíritu Santo en la persona y el enemigo sabe, este no lo puede tocar. No la puede tocar. Ya no es cosa del enemigo que si está a cuentas ese descarriado o no. No, eso no tiene parte ni suerte el enemigo. Lo que sí tiene parte es la justicia de Dios de siembra y cosecha. Esa persona que se ha ido de Dios. Pero el enemigo no lo puede tocar por causa del sello del Espíritu Santo. Ahora, si esta persona se mete en cosas malas y se mete en asuntos del enemigo,
Claro que el enemigo cobra derecho legal sobre su vida. Y hermanitos, va a haber efectos, claro que sí. Pero el enemigo aún no es tan libre para hacerle daño si la persona tiene el sello del Espíritu Santo. Lo digo ahora de esta manera. Si el enemigo detecta a una persona sellada con el Espíritu Santo, hasta tiene que pedir permiso, autorización a Dios para hacer con la persona lo que tenía dispuesto. Parte de esto, mis hermanitos, le doy ejemplo escritural, aunque no se menciona la palabra sello o marca, en la vida de Pedro. Pero sí se menciona en cuanto a que el enemigo tiene que recurrir a Dios para una autorización. Dijo el Señor Jesús a Pedro en el libro de Lucas: Simón, Simón, Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, ¿a quién? Al Padre. Te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Se acuerda usted? El enemigo te pidió, o sea, no es libre el enemigo para hacer contigo lo que sea. Tuvo que hablar con el Padre, pedirle permiso para zarandearte como a trigo. Bueno, si vamos más profundo, hermanitos, en lo espiritual, había alguna causa por la cual el enemigo se sentía con derecho de hacerlo. Hablando de la palabra derecho, sí, el enemigo terrible, el Señor lo reprenda, cuando ve la ocasión de que tiene cierto derecho, Él reclama sus derechos. Pero sin embargo nosotros tenemos un abogado, se llama Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Derecho, voy a hablar de eso rápidamente. Mis hermanitos, dice la palabra de Dios en el libro de Judas, que está pegado a Apocalipsis, lo hemos visto cuando el enemigo se disputaba el cuerpo de Moisés con Miguel, un ángel, un príncipe de Dios. Se disputaba el cuerpo, entonces Miguel no profirió maldición sobre él. ¿Por qué? Porque respeta las jerarquías, los niveles de autoridad, hablando de lo espiritual. Así que Miguel sabía que no era más alto que el enemigo para poder maldecirlo. Entonces acudió a la autoridad. ¿Cómo? Diciendo: el Señor te reprenda. Yo no tengo la autoridad porque, hermanitos, muy posiblemente tenía más jerarquía Lucero de la mañana que Miguel. Miguel es un ángel guerrero de Dios, de los más poderosos, pero reconoce la autoridad de Dios dispuesta. Y hermanitos, no es que Miguel tuviera respeto de la persona del enemigo, no, sino respeto a lo dispuesto por Dios, a lo establecido por Dios. Por eso se habla muy fuertemente de los enemigos de Dios, la gente perversa que están en contra de la autoridad. Y hermanitos, el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Entonces, Miguel no tenía la autoridad para decir que él mismo lo reprendía al enemigo cuando se disputaba en el cuerpo de Moisés, sino que él decía: el Señor te reprenda. No yo, pero el Señor te reprenda. Ahora, en cuanto a la palabra derecho, ¿por qué se disputaban, peleaban por el cuerpo de Moisés? Nuevamente, la palabra derecho. El enemigo se sentía con derecho de decir: este cuerpo me pertenece, este cuerpo es mío. Y por ese derecho reclamaba y quería llevarse el cuerpo. Aquí, hermanitos, le menciono también algo grotesco. Hay
ya hijos de Dios, siervos de Dios, que hoy lo pueden testificar, pero que en su momento sirvieron al enemigo. Me refiero satanistas, sean hombres o mujeres. También, hermanitos, hay sacerdotes satánicos o sacerdotisas, que también se les conoce como esposas del diablo. Hermanitos, eso es del reino de las tinieblas. Para ellos hay cosas que su príncipe, el enemigo, el Señor lo reprenda, les requiere, les pide. Entre esas cosas les pide matar, les pide beber sangre humana, les pide comer carne humana. Ahora, hay hijitos, siervos de Dios, que ya testifican con libertad que ellos, cuando servían al enemigo, iban a los panteones, iban a comer carne de humano, pero que había ciertos cuerpos sepultados que hasta el mismo enemigo o demonios les decían: a este no lo puedes tocar, este no te lo comas, este no abra su sepultura, no. Y se preguntaban por qué. Ahora lo entienden, eran cristianos, eran hijos de Dios, no los podían tocar, aun que ya estaban muertos. Bueno, ahora los que ya son hijos de Dios, rescatados de toda esa maldad, lo pueden testificar, que ellos hacían eso y que desde que servían al enemigo, había ciertas excepciones. Por ejemplo, no poder tocar a un cristiano. Y hermanitos, esas instrucciones venían de su mismo príncipe, el enemigo, diciéndoles: a este no lo toques, no nos está permitido tocar a este, tocar el otro. ¿Por qué? Por el sello del Espíritu Santo. Y hermanos amados, es que Dios es fiel. Ahora, este sello marca una identidad, la cual el enemigo ya no puede tocar. Entonces tiene que pedir autorización, como ya vimos en el caso de Pedro, que el Señor Jesús le dijo: Satanás te ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, mis hermanos amados, lo que viene a continuación, verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 ahora dentro de la gran tribulación, para que las plagas no los tocaran a ellos. Dios los ama y los cuida. Oh, hermanitos, un amor hermoso, tierno, maravilloso de Dios hacia sus siervitos israelitas, porque no solamente judíos, sino israelitas, dentro de la gran tribulación, para que las plagas no los toquen a ellos. Sin embargo, el anticristo sí los iba a perseguir y asesinar. Continuamos. Ya especifica, mis hermanos, y en primer lugar menciona, verso 5, de la tribu de Judá. Judá no es el primero de los 12, no es el primogénito, fue Rubén. Pero en Génesis se menciona, hermanitos, en el capítulo 49, de cuando se bendijo, Israel bendijo a sus hijos, hermanos de José. Se habló de que Rubén perdió la primogenitura. Fue el primero, pero por lo que hizo se envileció y ya no serás el primero, se le dijo a Rubén. Ahora por eso se menciona en primer lugar a Judá, la tribu de Judá. Y hermanitos, dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados.
Ahora no nos referimos, hermanitos, únicamente a judíos, sino a israelitas. Y entre ellos, judíos. Hay más que judíos, mis hermanitos. Hay israelitas. Por ejemplo, en Estados Unidos y también en todas las partes del mundo, hay judíos, así se les conoce, judíos por nacionalidad. Bueno, ellos, los que se apellidan Cohen o Cohen. Y hermanos amados, ellos provienen de la tribu de Leví. Y Cohen, Ha-Cohen, quiere decir el sacerdote. ¿Se acuerda de uno de los títulos de nuestro Señor Jesús? Tiene varios. Ha-Mashiach, el ungido. Ha-Naví, el profeta. Ha-Rabeinu, el maestro. Ha-Cohen Gadol, sumo sacerdote. Bueno, hay hermanitos amados, judíos por nacionalidad o identidad, pero por sangre provienen de la tribu de Leví. Y así se apellidan. Ha-Cohen. Cohen. Bueno, en sí se escribe Cohen, con H antes de la E. Cohen. Pero se pronuncia Cohen. Y hermanitos, ellos son de la tribu de Leví. Sí se les llama judíos, no se les dice levitas en la actualidad. Pero son de la tribu de Leví. Y así hay identidades. ¿Sabe usted, hermanitos, que hay israelitas de raza negrita? Y hermanos amados, se le conoce bíblicamente como las tribus perdidas. Y el Señor Jesús llamó ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa de Israel. No solamente casa de Judá, sino de Israel. Y ahí están los 12,000 de cada tribu, lo acabamos de leer. Y hermanitos, sí, tal vez no en general a todos se les pueda llamar judíos, solamente judío, específicamente y literalmente al de la tribu de Judá, judíos, de la cual salió el Señor Jesús, de la tribu de Judá, y por eso se le llama el rey de los judíos, aunque ese título se lo dieron despectivamente cuando lo crucificaron. Entonces, mis hermanitos, existen en la tierra no solamente judíos, sino israelitas. Y de las tribus perdidas de la casa de Israel, vamos a decirlo así, serán halladas. Habrá una identidad clara. Y hermanos, ya leímos la lista de cada tribu, 12,000, y son 12 tribus, son 144,000. Ahora, un dato, hermanitos, interesante, y también se lo puedo dejar de tarea, si usted tiene espacio, estúdielo, búsquelo, investíguelo. Sabe que hay una tribu que se menciona de los hijos de Israel, Jacob, que se llama la tribu de Dan, pero no aparece aquí. Con Dan serían 13 hermanos amados. Oh, mis hermanitos, ya leímos de dónde son. Primeramente dice, verso 5, le repito rápidamente, de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000, de la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000, de la tribu de Simeón, 12,000, de la tribu de Leví, 12,000, de la tribu de Isaacar, 12,000, de la tribu de Zabulón, 12,000, de la tribu de José, 12,000, y de la tribu de Benjamín, 12,000. No está la tribu de Dan. ¿Qué pasó con la tribu de Dan? Incluso, mis hermanitos, tal vez alguno lo haya llegado a escuchar, que se dice que el anticristo, claro, del linaje de Israel, hermanitos, el anticristo se especula que proviene de la tribu de Dan. ¿Y por qué? ¿Por qué se especula eso? Bueno, sí tiene cierto sentido. Cuando se habla en Génesis 49, la bendición a cada uno de estos patriarcas,
hermanitos, se menciona que Dan es serpiente junto al camino. Léalo usted ahí en su casita, en Génesis. Y hermanitos, se dice serpiente junto al camino. Al otro, hermanos amados, como un asno, al otro como un león, y así, mis hermanitos, a otro como un lobo incluso. Se le menciona así de parte de Israel, Jacob, a la hora de bendecirlos antes de morir. Pero de la tribu de Dan dice serpiente junto al camino. Entonces, hermanitos, ya no aparece la tribu de Dan aquí. Y sí, históricamente tiene su causa. ¿Por qué desapareció y dejó de ser tribu en Israel? Y hermanitos, poco se habla, y Dios sabe por qué, de la tribu de José. Casi no se oye, hermanitos, la tribu de José. No figura mucho, no protagoniza mucho. Solamente el patriarca José, su historia, claro que sí, hermosísima la historia, la vida de José. Pero no se habla nada de su tribu, nada. De las otras, algo se llega a mencionar, pero no de la tribu de José. Pero sí existe. Y en los últimos tiempos va a haber, hermanitos, 12,000 también de la tribu de José, de la tribu de Benjamín, 12,000. Entonces el sello a estos siervos de Dios es para que nada malo les acontezca dentro de las plagas. Pero el anticristo sí podrá hacerles daño. Son humanos, hermanitos, pero eso sí, más adelante, hermanitos, se hablará otra vez, pero ahora con las características de estos 144,000. Solamente le adelanto, se hablará que son vírgenes, que son varones, que nunca fue hallada mentira en sus bocas y que siguen al Cordero en donde quiera que vaya. O sea, seguidores del Señor Jesús, creyentes en el Señor Jesús. Escuchaba a un hermoso predicador de esos hermanitos que Dios ha bendecido mucho, de esos humildes y rectos que Dios ha guardado, que decía que esos 144,000 ya los pudo ver en las yeshivá. ¿Qué es una yeshivá? Vamos a decirlo así, es una escuela de pequeñitos, como para nosotros el nivel básico, pero que se están preparando para un día servir a Dios como rabinos. Un rabino, hermanitos, tiene el requisito también de ser obligatoriamente abogado. Los rabinos son abogados, tienen que estudiar derecho, leyes, claro que sí, y se les enseña todo, se les capacita desde chiquititos, desde niñitos, hermanos, muy hermosos. Y esos de las yeshivá son de los que el Señor tiene para que cuando ya esté la gran tribulación, ya estén jóvenes, ya sean jóvenes y sirvan al Señor y conocen al Señor Jesucristo, hermanitos. Eso es muy hermoso y Dios los va a guardar de las plagas. Muy bien, vimos la similitud de estos 144,000 sellados con nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Claro que nosotros no somos los 144,000. Claro que no, mis hermanitos, porque ellos son israelitas y nosotros no judíos. Así que también nos selló el Señor, pero con otro sello. ¿Sabe usted, hermanitos, que también, por ejemplo, se le promete a Filadelfia que será sellada con el nombre de Dios en sus frentes? Hermanos amados, hay varios sellos. Desde el sello de Caín, que fue un asesino, el primer asesino en la tierra. Y hermanitos, desde Ezequiel, desde el Nuevo Testamento, sello del Espíritu Santo, Apocalipsis, otro sello. El sello, Dios lo pone con el propósito específico. Y en este caso, para la iglesia, para guardarnos del enemigo.
para sus siervos en la gran tribulación, para que no les toquen las plagas. Así de fiel es el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias. Amas tanto a tus hijitos que los sellas, los marcas. Y dice tu palabra que por este sello conoces a los que son tuyos. Gracias, Padre. Mis hermanitos los sellaste. Por eso el enemigo no los puede matar. Por eso el enemigo tiene que pedir permiso, autorización, si encontrar alguna cosa como derecho. Pero tú eres nuestro abogado y intercedes por nosotros. Gracias por mis hermanitos. Por eso dice tu palabra en Timoteo, si fuésemos infieles, tú permaneces fiel, porque no te puedes negar a ti mismo. Y una de esas formas de tu fidelidad es ese sello de tu espíritu en nosotros. Si alguien te dejara, Señor, aún así se lleva el sello y aún así lo sigues guardando, Señor. Aunque si siembra mal va a cosechar mal. Esa ley está dispuesta por ti. Gracias, Padre, por mis hermanitos. En verdad, amas. Has amado con amor eterno. Mis hermanitos tienen tu sello. Incluso si alguna vez te fuesen infieles, tú permaneces fiel y el enemigo no los tocará porque ve tu sello en ellos. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo y gracias por mis hermanitos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les guarde en este día, hermanitos. Hoy tenemos noche de ministración aquí en Ministerios Filadelfia. Cada primer martes de mes se ora por todos los que vengan uno por uno. Brevemente, pero con mucho amor. Y el poder de Dios está presente. Son bienvenidos, hermanos amados. El Señor con ustedes. Amén.